Ya, entonces, como les dije, las clases, nos quedan un par de clases, yo creo. La idea es que sean un poco más expositivas, pero expositivas en el sentido de que vayamos comentando y yo pueda ir a hacerles preguntas tipo de análisis que quizás le pueden salir en su prueba 2. Y por eso ahora como que cambiamos un poco el formato y ya no estamos haciendo ejercicios. Pero como les había comentado, vamos a volver un poco con la tarea 2, cosa de que puedan preguntar, si hay dudas porque me han llegado varios correos. Ya, entonces voy a tratar de tener el chat abierto. Hola, que yo tengo una duda. Sí, dime. Lo que pasa es que no sé cómo, por ejemplo, cuando calculo las pendientes, como que me dan todos mayores, o sea, las últimas me dan mayores. Ya, entonces vamos a verlo al tiro. Ya, por favor. Bueno, claro, lo que a ustedes les debería dar es un gráfico, ¿cierto? No es offset, pero serían las curvas camino-tiempo, ¿cierto? El tiempo tiene que estar en el eje Y y la distancia o posición en el eje X. ¿Y qué distancia y qué posiciones son? Bueno, lo que se hace, esto es de una actividad pasada, de otro ramo, pero en el fondo lo que aparece en esta tablita es justamente, esto se pone en una línea, ¿cierto? Y en cada línea de estas es un geófono. Entonces lo que aparece en el cuadrito es, por ejemplo, nosotros tenemos el disparo acá o la fuente acá y por lo tanto las ondas empiezan a correr desde el punto cero hacia adelante, ¿cierto? Bueno, vienen un poquito más allá. Ya, entonces lo que uno va marcando va a ser las primeras llegadas que vendrían siendo como estas partes con mayor amplitud, ¿cierto? Porque hay cosas de prospección sísmica que no nos vamos a meter, pero en el fondo quería explicarles cómo de dónde viene esa tabla. Entonces, esa tabla viene de marcar en estas figuras de perfiles de refracción sísmica las primeras llegadas, ¿ya? Entonces, cuando hablan de distancia, entonces al final esa distancia sería la distancia X que nosotros hemos calculado, la onda refractada, la onda reflejada, la onda directa, ¿cierto? En función de la distancia X en este sentido. Y eso es lo que les aparece en la tabla, ¿ya? No sé si se entiende ahora lo que simboliza la tabla. Entonces, no sé, si yo encuentro una onda refractada, ¿cierto? En este caso tenemos, bueno, y también les digo cómo se marcan las pendientes para que veamos un poco el tema de las pendientes. Nosotros vimos antes que las pendientes, ¿cierto? Las podemos hacer como en esta ecuación, ¿cierto? A ustedes les tiene que quedar algo así, donde la pendiente es 1 partido por la velocidad, ¿cierto? Hasta ahí estamos todas y todos de acuerdo, ¿sí? Y este coeficiente de posición entonces tiene que ver con espesores, ¿cierto? Y el camino que recorren ciertas ondas en cada capa, ¿sí? Entonces, lo que yo les quería comentar era que en general, como pueden ver, aquí están marcadas las pendientes en este perfil sísmico, pero sería el equivalente a si nosotros tuviéramos el gráfico en primeras llegadas, ¿cierto? Porque en el fondo es marcar esto, esto, esto y esto. Y como pueden ver en este perfil, y que es parte del análisis que nosotros le pedimos en la última parte de la pregunta 1, es que en verdad uno puede ver muchas más pendientes de las que nosotros le pedimos. Ya lo más probable es que ustedes puedan ver 4 o puedan ver 4 quiebres de pendiente o 3 quiebres de pendiente, lo que habla de 4 pendientes al menos, ¿cierto? Y como pueden ver, la primera pendiente no tiene coeficiente de posición porque esa simboliza cierta onda, ¿cierto? Entonces, como pueden ver acá, nosotros marcamos la pendiente 1 usando 2 puntos de los que yo tendría en la tabla, ¿cierto? Que sería este y este. Después tengo la pendiente 2 y ese lo ocupé, no sé, marcando solamente 2 o 3 puntos después de la curva camino-tiempo y después tengo la pendiente 3, ¿cierto?
que la ocupé marcando, no sé, estos 4 puntos. Y obviamente ustedes pueden ver que aquí podrían marcar otras pendientes. Entonces lo que yo quiero decir con esto es que lo que nosotros les pedimos es que en esta figura, que es la que ustedes deberían tener, marquen a lo menos 3 y las 3 primeras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo hacen con todos los puntos van a encontrar velocidades que no tienen sentido en la realidad y en el fondo es parte de la discusión, decir como habían más pendientes, por lo tanto este podría ser un suelo más profundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ya les vieron en la figura, uno no ocupa todos los puntos para hacer 3 pendientes nomás, ¿cierto? Va viendo los quiebres de pendiente. No sé si eso aclara un poco la película de encontrar las primeras 3 pendientes. No sé, Ámbar, si quedó un poquito más claro. ¿Era esa tu pregunta? Sí, más o menos. Sí, entonces quizás faltó como conectar un poco el cómo es un perfil de refracción y cómo se tomaron estos datos. Entonces, insisto, estos puntos lo único que marcan es, en un perfil de refracción, vendría siendo ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, ese punto, ¿ya? Entonces, obviamente ya se pueden dar cuenta cómo se trabaja la distancia X, que aparece, por ejemplo, en la fórmula del cálculo de espesores, lo pueden hacer con eso, lo pueden hacer interpretando directamente este coeficiente de posición, ¿ya? Pero en el fondo no tienen que ocupar todas las pendientes, no tienen que ocupar todos los puntos y hacer solo 3 pendientes, ¿ya? Y por eso es la parte del análisis C. Entonces lo ideal es que ustedes vean las primeras 3. Y las primeras 3 también tienen que ver como el ojo, a lo mejor son los primeros 2 puntos, después los otros 4, después los otros 5, o los otros 6, los otros 7, no sé si se entiende. Pero como pueden ver acá, las pendientes en general no son con tantos puntos. Ya aquí nosotros tenemos 3 pendientes, pero estará hasta la mitad de los puntos usados, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos otro, lo más probable es que tuviéramos otra pendiente, porque si intentamos ajustar, lo más probable es que 3, con todo el resto de los puntos, ¿cierto? Me va a quedar una pendiente mayor a 1 y por lo tanto no se va a cumplir el criterio de que la velocidad va aumentando en profundidad. ¿Sí? Entonces, estos son experimentos superficiales. Estas refracciones sísmicas rara vez llegan más allá de los, no sé, depende de la potencia de la fuente, ¿cierto? Pero rara vez llega a más de 150 metros, por ejemplo, rara vez. Entonces, tengan ojo con los espesores que van tomando, con las velocidades que van tomando. Es un experimento de refracción sísmica local. Y con el tipo de suelo entonces nos referimos que quizás se refieran a ciertas características de suelo-suelo. O sea, ni siquiera estamos hablando de como, me habían preguntado quizás como corteza o etcétera. Entonces tengan ojo con las unidades, tengan ojo que este es un experimento local, bastante acotado, ¿cierto? Y no tienen que ocupar todos los puntos para las pendientes. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros pedimos 3? Porque el modelo así puede ser más fácil de interpretar o se puede argumentar, pueden ver un poco que los últimos puntos tienen mucho más ruido. Entonces, en general uno hace varios disparos en esto ya es exploración sísmica, ¿cierto? Lo van a ver en métodos de prospección geofísica, pero no tienen que ocupar todos los puntos necesariamente para las 3 pendientes, ¿ya? Marcelo me pregunta si en un gráfico de refracción usado en prospección, ¿cuántas pendientes se encuentran más o menos? Bueno, nosotros hacemos una actividad bien interesante en prospección, Marcelo, donde les paso 3 perfiles, así, con un disparo a la derecha, al medio y a la izquierda, y dependiendo de cada grupo encuentran distinto número de pendientes. Entonces, tiene harto de interpretación.
depende de la fuente, ¿cierto? Se ve después, más adelante, en curso más avanzado, pero aquí hay un concepto energético, ¿cierto? Si la fuente está acá, la energía que me llega a 200 metros más allá va a ser menor, ¿cierto? Entonces, depende. Por eso se suelen hacer varios, en un puro perfil se suelen hacer varios disparos y después se promedian. Por ejemplo, se ve como, ya mira, en este encontré 5, pero en todos los demás encontré 3, entonces tiene 3. El que encontré 5 fue algo circunstancial, fue una anisotropía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más de 3. ¿Sí? Y por eso la idea es la parte C de análisis y discusión, ¿cierto? Donde se trata de guiar un poco esas conclusiones. ¿Sí? Vuelvo a preguntar. ¿Quedó claro el tema de las pendientes? Bueno, y al final uno, ¿qué hace con esto? Entonces ustedes deberían llegar a este tipo de ecuaciones, ¿cierto? Y eso representa un modelo de 3 capas, ¿cierto? No sé si sigue habiendo duda. Recuerden que se tiene que cumplir acá, que a medida que yo aumento en profundidad, la velocidad tiene que ser superior, ¿ya? No sé si... Entonces acá uno puede encontrar varias pendientes. ¿Sí? Como les dije también a algunas personas, en general las tablas que ustedes van a encontrar, la velocidad es de onda P, ondas compresionales, porque son las primeras llegadas, porque se mueven más rápido que las ondas superficiales o las ondas S, ¿cierto? Están expresadas en kilómetros partido por segundo, pero si usted hace la transformación de metros partido milisegundo a kilómetros por segundo, se van a dar cuenta que pasa algo y es bastante fácil hacer esa conversión. Muy importante en sus gráficos siempre, título, rótulos de ejes, en este caso sería distancia o posición X en metros, unidades, rótulos y leyendas. ¿Ya? En su caso, ajuste dependiente, etc. La profundidad total no debería superar los 150 metros. La verdad es que en la práctica no, pero como te dije, estamos ocupando estos datos lo más probable es que tengan una capacidad docente, y vengan promediados de otros tipos. No podría decirte con certeza como no o sí, la idea es que lo discutas. ¿Ya? Entonces vuelvo a insistir, en los gráficos siempre es muy importante, rótulos, ejes, leyendas, ¿cierto? Las velocidades tienen que ir con unidades expresadas, ¿cierto? Son varias cosas que fallaron o que descontaron mucho puntaje en la tarea 1, ¿ya? ¿Más preguntas con respecto a la P1? ¿Quedó un poco más claro? Sí. Sí, entonces, ojalá hayan quedado resueltas las dudas de los últimos correos. Si no, aprovechen de preguntarme ahora, porque lo más probable es que ya tenga que responderlos mañana porque tengo una clase a las 7, así que... Ya, entonces espero que eso haya quedado más claro. Por favor, si alguna o algún compañero les pregunta, por favor, díganle, ¿cierto? Esta clase va a estar subida en cuanto termine. Y respecto a la P2, recibí varias preguntas respecto a qué velocidades usar. Ustedes vieron, primero que todo, tienen que ser las mismas velocidades de onda P y de onda S para todas las estaciones, ¿ya? Y eso tiene que ver con que en general uno ocupa como, entre comillas, un puro modelo de velocidad cuando hace estas cosas, entonces como que tiene que ser consistente. No puedo cambiar dependiendo de la estación
cuál va a ser la velocidad de ondas, ¿ya? ¿Qué otra pregunta? Ustedes deciden las velocidades, ustedes pueden ocupar, por ejemplo, es que estamos en un sólido de Poisson, ¿cierto? Que relaciona la velocidad de onda P con la onda S. Vamos a ver en esta clase también cómo se comportan los parámetros físicos al interior de la Tierra. A lo mejor pueden ocupar un valor promedio de la corteza, ¿cierto? Que está como en todas partes y lo vieron con la profe en clase, ¿cierto? Pero recuerden, siempre es bueno decir yo saqué o yo voy a usar esta velocidad por esta razón. Sí, eso es también parte de lo que buscamos en la tarea. Las justificaciones o ser explícito en los cálculos. Ya. ¿Alguna duda con la P2? Marcelo pregunta, ¿qué pasa si no me da exactamente un punto, sino un área? Claro, o sea, nosotros necesitamos al menos tres estaciones para hacer la localización. Ustedes tienen 6. Quizás esa área se puede ir minimizando dependiendo de la combinación de estaciones que ocupes, o directamente, en verdad, no va a ser una intersección perfecta, pero el software o la página que estamos ocupando, ¿cierto?, te permite mover un poco los círculos. Y esos círculos tienen que ver con que habían cambios de la velocidad o habían una serie de problemas que se pueden justificar, ¿cierto? Y que en el fondo está dentro del rango, o sea, esa distancia que uno calcula, 1 partido BP menos 1 partido BS, ¿cierto? Igual eh, es súper simple. Y la Tierra no es tan simple, ¿cierto? Entonces se puede justificar que en el fondo es como una referencia y tú puedes ir corriendo para ver si logras el punto. Ahora, también la idea es que ustedes comparen, y por eso les puse la página del GFZ, del Centro Sismológico y del Servicio Geológico de Estados Unidos, para que comparen su área o su resultado con otros y vean cómo, si se parece o no, etcétera. Como que esa es parte de la discusión de esa pregunta. Ya obviamente les puede dar un área, obviamente también saben dónde fue el terremoto, si de hecho dice el terremoto de San Juan, ¿cierto? No les puede salir en, no sé, Aysén, ¿sí? Las velocidades, trata de usarlas en kilómetros bueno, depende cómo estés restando el tiempo, las unidades que tengas el tiempo, ¿cierto? Porque sale la hora de tiempo de llegada de la onda P, tiempo de llegada de la onda S en hora, minuto, segundo. Tú lo puedes pasar a horas si quieres. Entonces la velocidad tendría que estar al menos en horas, pero entiendo que la distancia que se calcula en el programa tiene que estar en kilómetros. ¿Ya? Entonces, obviamente, si tú tienes la diferencia de tiempo en segundos, tus velocidades tienen que estar en kilómetros partido por segundo. Si tú tienes esta distancia, ¿cierto? SP en minutos, bueno, vas a tener que estar en kilómetros por minuto, ¿cierto? La idea es que seas consistente, ¿sí? Pero entiendo que el software lo que ocupa es, o el programita de localización online que estamos usando, ocupa kilómetros, ¿ya? Más preguntas, aprovechen, porque claro, la tarea es para el jueves, ¿cierto? Sí. A menos que pidan más tiempo por Ucampus y ahí quizá se pueda correr, pero tendríamos que verlo con la profe. Depende de ustedes. O sea, ustedes saben que esta tarea y las pruebas se pusieron porque no se les puede acumular carga, ¿ya? Y la jefa de carrera, que además es su profesora en este curso, se preocupa de que ustedes no tengan, al menos en los ramos del semestre, más de 2 evaluaciones, creo. Pero si ustedes piden cambiarla, ustedes estarían como asumiendo que debido a que ustedes quieren cambiarla,
ustedes son responsables de que a lo mejor se acumulen más evaluaciones de las que a ustedes les gustaría, ¿cierto? No sé si se entiende. Bueno, sí, lo lamento, fin de semestre. Pero claro, ustedes saben que por regla la escuela les dijo que no podían haber más de X evaluaciones por semana, al menos en los ramos que corresponde como al mismo semestre, ¿cierto? Ahí yo creo que igual se desordena un poco más si estamos como en varios tipos de semestres. Samara me pregunta que no entiende la fórmula que se entrega en la B de la P2. ¿No querrás decir en la B de la P1, Samara? Cristóbal, en verdad, no sé si existe ignoro si existe algún tipo de reglamento respecto a si las fechas pueden ser en días hábiles o no. Así que tendría que consultarlo. No sé, ustedes estudian, ahí deberían saber o no. Si le han puesto entregas para días no hábiles, entonces, ¿qué se puede? Y Samara, con respecto a la fórmula que se entrega en la P2, nuevamente, es una de las formas que ustedes tienen para calcular los espesores, ¿ya? ¿Y por qué digo que es una forma? Porque también lo pueden hacer interpretando este coeficiente de posición. ¿Y por qué? Vamos al video o vamos a esta figura, ¿cierto? Entonces, Samara, como habíamos visto en clases, nosotros siempre vamos sumando como pedacitos de distancia, ¿cierto? Entonces, la primera onda refractada va a ser este pedacito que va por B1, la interfaz de B2, ¿cierto? Y este pedacito que va con B1, ¿sí? Entonces, si tú ves la sumatoria, en el fondo te va a quedar como un elemento que va a depender del espesor 1 o Z1 y que va a incluir a las velocidades B1 y B2, ¿cierto? Pero si nosotros nos vamos a la onda refractada en la otra capa, nos vamos a dar cuenta que tiene que ser un pedacito B1, después este pedacito con B2 y después esto con B3. Y lo mismo para acá. Entonces como que aparece otra relación que tiene que ver con B2 y B3 en este caso y su espesor. Entonces aparece como otro coeficiente en esa fórmula con esa diferencia de velocidades. No sé si va quedando claro. Entonces obviamente se tiene que sumar, ¿cierto? Por eso está la sumatoria ese pedacito y ese pedacito, ¿cierto? Y esto. No sé si queda más clara ahora la expansión de la fórmula. Entonces obviamente en la fórmula tiene que salir un coeficiente que relaciona la velocidad 1 con la velocidad 2 y el espesor 1 y la velocidad 1 con el espesor 1 y la eh, velocidad 1, la velocidad 2 con el espesor 2 y la velocidad 3. ¿Sí? No sé si queda clara la fórmula. Es expandir la sumatoria. ¿Y a qué se refiere la fórmula? Se refiere con el tiempo de llegada, ¿cierto? Y como recordemos en el video, ¿cierto? Que está acá. Va a ocurrir la fuente, ¿cierto? A nuestro lado izquierdo. Y cuando cambie la pendiente, va a ser que existe como primera llegada una onda refractada. ¿Sí? Ahí. Y se va a ver en el gráfico ese quiebre de pendiente. Entonces, ¿cuál es la distancia que se ocupa en la fórmula SX? Tiene que ver con todo este recorrido, ¿cierto? Desde el 0 en adelante. No sé si se entiende. Queda un poquito más clara la fórmula. ¿Sí? Ahora,
es una fórmula que la pusimos, pero insisto, hay más formas de calcularlo, ¿ya? Y de hecho con la profe Laura lo más probable es que hayan visto otra, y existe otra que se llama tau sum, ¿cierto? Entonces existen varias formas de calcularlo en verdad. Nosotros te lo dimos como por si acaso, ¿cierto? O perfectamente podrías calcularlo analíticamente, también, pero no es la idea de la pregunta. ¿Ya? Más consultas. Porque el resto de la clase yo le voy a estar haciendo preguntas a ustedes. Entonces, sobre la velocidad de la P2. Sí, ustedes pueden decir, vuelvo a repetirlo, no hay problema. Ustedes tienen que elegirlas. Ahora, como ya les dije, pueden asumir una velocidad típica de la corteza, que lo vieron en clase, ¿cierto? Tienen que ocupar las mismas velocidades para todas las estaciones para que sean consistentes. En el fondo ocupar un puro modelo de velocidad, entre comillas, ¿cierto? Y nosotros vimos en la clase de ayudantía, y lo más probable es que también lo haya mencionado Laura en clase, sobre que existe una relación entre la velocidad de onda S y la velocidad de onda P. Cuando se cumple que estamos hablando del sólido de Poisson, ya que es una condición del suelo y las condiciones elásticas y etcétera, pero en el fondo a lo mejor pueden seleccionar solamente la velocidad onda P y con esa relación calcular la velocidad onda S. ¿Sí? Es una opción. Pero tienen que decir, bueno, yo voy a ocupar la velocidad tanto por tal motivo o la encontré en tal parte. Me dan 2 segundos que mi gato se subió al router. Uy. Uy. Ya. Perdón. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Más dudas con la tarea? Que es para el jueves. Salvo que quieran preguntar por el foro la opción de cambiarla, pero ya les dije que eso implicaría una concentración de carga que a lo mejor no sería la ideal para ustedes en el futuro, pero también se entiende que a uno le guste tener más tiempo a veces. Espero... Entonces Marcelo me pregunta si solo con la imagen de Google Earth basta. O hay que poner la imagen de Iris. Puede bastar solamente con la imagen de Google Earth. Ahora, la gracia de usar el pantallazo, la imagen que creo que se puede extraer directamente de Iris, es que va a tener dibujados los círculos igual. ¿No? Que igual es como interesante o es parte de entender cómo se van triangulando al menos las localizaciones en este método. Así que mejor poner las dos, ¿cierto? Si la idea de usar el Google Earth era para que ustedes tengan una herramienta también capaz de comparar con los epicentros del Servicio Geológico de Estados Unidos con el Centro Sismológico, o también lo pueden hacer en la página del IRIS, porque ustedes pueden ingresar un terremoto y le ponen las coordenadas. Depende de ustedes. ¿Más preguntas? Sí, no, a veces. Entonces, voy a poner el título de la clase, ¿cierto? Y como les había comentado, ¿no hay más preguntas? Juan me pregunta del video cómo se sube. Yo les pedí la tarea. El video tiene que durar menos de 60 segundos, así que dudo harto que pese mucho. Y
al menos UCampus acepta harta capacidad de... Eso no es nada. No deberías tener problemas al adjuntarlo, ¿ya? O pueden comprimir todo en una carpeta zip o RAR, aunque igual el sistema automáticamente lo hace cuando ustedes la suben. Entonces, como que si es que tienes un problema para subirlo, avísanos. Recuerda que tiene que estar en formato .mp4, ¿sí? Cosa de asegurarnos de que lo vamos a poder leer. ¿Ya? Súper. ¿Más preguntas? Estamos ansiosos por ver sus videos. Ya. Entonces voy a intentar mantener el chat abierto y vamos a ver un poco de tectónica de placas, geodinámica y calor interno de la Tierra, que es lo que estamos viendo, que está todo relacionado, ¿cierto? Pero a mí me gustaría ir haciéndole ciertas preguntas para saber si tienen las cosas claras, y las preguntas que yo les voy a hacer son las mismas preguntas que lo más probable es que se las hagamos en la prueba, así que sería ideal que hubiera como participación. Entonces, esta figura intenta explicar una gran pregunta, pero donde tiene que partir un poco la materia, ¿cierto? Tiene que ver con la formación de la Tierra. Yo creo que ustedes lo vieron, pero ¿por qué la Tierra tiene las capas como las tiene? ¿O por qué la Tierra tiene calor interno? ¿Saben más o menos cómo se formó la Tierra, cierto? ¿Sí? ¿No? Entonces, Gustavo habla de, a partir de colisiones, más o menos. Entonces tenemos esta nube, o disco protoplanetario, como quieran llamarle, y en el fondo tenemos una nube que empieza a colapsar internamente y por fuerza de gravedad empieza a condensarse, ¿cierto?, esta nube de partículas y a formar un planeta, ¿sí? Como básicamente. Entonces, al final, cuando nosotros estudiamos estructura interna o calor, tiene que ver con cómo quedó después de que se formó la Tierra. Entonces, ¿por qué tenemos materiales más densos al medio, en el núcleo, y tenemos materiales menos densos hacia afuera? Bueno, en este video, en este GIF se explica, pero en el fondo por gravedad, ¿cierto? Las partículas y los elementos van siendo más o menos atraídos, ¿cierto? Ya saben que la fuerza de gravedad importa harto la masa, entonces eso hace que lo más denso sea atraído hacia el centro y lo menos denso hacia afuera. Es como bastante intuitivo, ¿no? Y ya con ese orden del peso atómico de los elementos, ya se explica más o menos por qué tenemos corteza, manto y núcleo. ¿Ya? No sé si sigue la idea. Sí, entonces es súper importante hablar de cómo se formó el planeta, porque además de que tenemos esta concentración y esta fuerza de gravedad, entonces que unió este disco protoplanetario, este disco también se estaba moviendo y, por ejemplo, si estaba girando tiene que mantener el momentum, y entonces en el fondo esta nube gaseosa tenía una cantidad de energía, y ustedes saben que en la naturaleza la energía no se crea ni se destruye, y por lo tanto gran parte del motor o del calor que tiene la Tierra tiene que ver con cuando se formó. Cuando se formó el planeta estaba con mucho calor y ha ido perdiendo calor y eventualmente va a ser muy frío porque va a perder calor. Así como de simple. Entonces es como para decir, bueno, la estructura tiene un porqué, el calor interno tiene un porqué y viene de este momento, como súper importante, como la formación de la Tierra. ¿Ya? Entonces,
además de tener esta división por elementos más pesados o más densos, ¿cierto? Entonces, antes de seguir, Marcelo pregunta si la radiación solar ayuda a que la Tierra no pierda su calor tan rápido. Entonces, ustedes deben haber visto en clases, pero lo más probable es que no hayan, lamentablemente en el curso debería verse, pero no alcanzamos a ver lo que es atmósfera, ¿ya? En general, la radiación del Sol o el balance de energía del Sol se equilibra en las capas superiores de la atmósfera y no tiene mucho que ver con el calor que emite la Tierra, ¿ya? Entonces, Samara dice si en algún minuto morirá la Tierra. De hecho, se cree que Marte tuvo movimiento de placas tectónicas, pero eventualmente el calor interno no fue el suficientemente grande para generar este movimiento de movimientos de masas internos, ¿cierto? Que es la convección. Y Marte tiene vida. Ahora, aquí viene la pregunta también relacionada para responder a Marcelo. Los cuerpos con temperatura emiten radiación, ¿cierto? Que se llama radiación de cuerpo negro. Entonces, cualquier cosa con temperatura eventualmente se va a enfriar porque va a estar emitiendo radiación, ¿cierto? Que es una de las formas de emisión de calor. Y por eso se va a enfriar en el fondo. ¿Sí? Entonces, la Tierra efectivamente llega a radiación del Sol, pero eso se equilibra a niveles atmosféricos con el calor que incluye la formación de nubes. Hay un montón de cosas muy interesantes que lamentablemente no vamos a alcanzar a ver en el curso. Pero efectivamente la corteza en sí misma y el decaimiento isotópico, por ejemplo, en ciertos lugares es una fuente de calor y en el fondo es pérdida de calor. Entonces, por mucho que uno tenga radiación del sol, no es suficiente para equilibrar un poco el balance energético de la Tierra. Existe balance a nivel atmosférico, etcétera, etcétera, pero la Tierra está perdiendo calor y eso es un hecho. ¿Ya? Y se va a enfriar también, un hecho. ¿Ya? Y se va a enfriar como por esta radiación. Entonces, nosotros vimos entonces que cuando se creó la Tierra explica parte del calor, explica parte de por qué tiene la composición que tiene, porque los elementos más densos se fueron hacia el centro, ¿cierto? Por algo netamente fuerza de gravedad. Pero también nosotros, y ustedes vieron en clase y lo deben haber visto mucho, 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 porque Laura es muy experta en esto y tiene que ver con las propiedades físicas de la Tierra, que son las cosas que vemos en geofísica, ¿cierto? Más allá que la composición, nosotros vemos las propiedades físicas. ¿Y qué propiedad física hemos visto últimamente? Las velocidades de onda. Entonces, aquí tenemos cómo se transmite la onda P y la onda S a través de esta estructura de diferente composición. ¿Ya? Y después les tengo una pregunta. Ya. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué existen zonas de la Tierra donde se ve que no hay transmisión de onda S y solamente pasa onda P? Juan dice porque en el camino de esta onda se encontró con una parte de la Tierra que es líquida. ¿Y cuál sería esa parte de la Tierra? Juan, el núcleo externo. ¿Y por qué núcleo externo? Porque, bueno, vamos a ver la diapositiva, pero existe el núcleo interno que es sólido, ¿cierto? Pero el núcleo externo es líquido. Entonces, en el fondo aquí es un poco el huevo y la gallina, ¿cierto? Porque de hecho esto se descubrió que existía el núcleo interno justamente por la inexistencia de ondas S en esta parte. ¿Y saben cómo se llama esta parte donde yo no veo ondas S? ¿Lo vieron en clases?
Esto es lo que se conoce como zona de sombra. ¿Sí? No sé si les suena el concepto, pero es uno de los conceptos que necesitamos que les quede claro. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado en clases? Entonces, como se están transmitiendo estas ondas, existe una zona donde no llegan ondas S. ¿Y por qué? Porque pasaron por una parte líquida. Y entonces Juan preguntó, ¿por qué la onda S no se puede transmitir en líquidos? Esta es una clase netamente conceptual, pero... Entonces, bueno, no sé si Juan, pero tú me dijiste que la onda S no se transmitía en esa parte porque era líquido. ¿Por qué la onda S no se puede transmitir en líquidos? Entonces, ¿Era porque son de cizaña o no? ¿Y no de cizaña en los líquidos? claro, entonces tiene que ver con el tipo de onda, ¿cierto? Entonces la onda de corte, en el fondo, se va moviendo transversalmente al sentido de la orientación. Entonces, en el líquido yo tengo las partículas más separadas. Entonces el corte o esta transmisión no es suficiente. En cambio, las ondas compresionales que mueven la partícula y la chocan con otra hace que sí sea posible que se mueva. ¿Ya? Y tiene que ver con la distancia intermolecular en los líquidos y en los sólidos. ¿Ya? Entonces, es por eso. Entonces, si yo les hiciera una prueba y les dijera una zona de fallas con mucha agua, la velocidad de onda P va a ser, la velocidad de onda S va a ser mayor o menor en esa zona. Marcelo y Catalina dicen menor. Claro, efectivamente, como que le va a costar más, le va a costar más porque hay presencia de líquido donde no se puede transmitir, ¿cierto? Y por lo tanto va a disminuir su velocidad. ¿Ya? Y esos son los conceptos que ustedes tienen que tener claros para la prueba, ¿ya? Ese tipo de cosas. Porque ustedes entendían que la onda S no se transmitía, y después yo les puse un escenario donde se podía transmitir pero peor, y por lo tanto tenían que concluir que disminuía la velocidad. ¿Sí? Entonces, Profe, perdón. A mí no me quedó de todo claro que eran las zonas de sombra. ya. Entonces, voy a responder lo de la zona de sombra primero. Entonces, nosotros tenemos ondas P y onda S que se transmiten, ¿cierto? Y yo tengo receptores al otro lado. ¿Ya? Tengo las estaciones sismológicas. Y en esas estaciones sismológicas, yo me voy a dar cuenta de que no me va a llegar nunca onda S. Solamente me va a llegar onda P. ¿Y por qué? Bueno, aquí tengo otra figura que no se mueve. Pero en el fondo porque cuando la onda pasa por el núcleo externo, como bien dijeron, las ondas de cisalle o ondas S no se pueden transmitir por un líquido y por lo tanto solamente se van a transmitir entre comillas ondas P. Y por eso yo voy a ver ondas S, pero si la onda atraviesa el núcleo ya no la voy a poder ver al otro lado. Y eso es lo que se conoce como zona de sombra, una zona donde no existe ondas S. ¿Ya? Ahora, en la práctica es un poquito más difícil que eso, pero no sé si ahora quedó claro. Y ahora Catalina pregunta si la resistencia de cisalle de un fluido es cero. Eh, en el fondo no pueden existir esfuerzos de corte en un líquido. Entonces quizás más que hablar de que la resistencia a la cisalle de un fluido es cero, podríamos decir que
es infinita la resistencia al cisalle en un fluido, ¿no? Como que eso me hace más sentido. Marcelo me pregunta, ¿qué pasa con las ondas? Bueno, como les dije, no era tan simple, porque lo que en verdad pasa es que estas ondas P, al entrar al líquido, cambian como de nombre. De hecho, ya no son P, no sé si la ven. Entonces, cuando llegan al núcleo interno, en el fondo hay una interfaz y el frente de onda genera una especie de onda S, pero da lo mismo porque no puede seguir avanzando porque está lleno de líquidos. Pero entonces esta onda P que se logra transmitir cuando está en una interfaz líquido y sólido entre el núcleo externo y el manto, como que de alguna manera como que le pega a ese sólido y genera ondas de corte de nuevo. Entonces es un poquito más difícil que eso. Ya, pero la onda SS tal cual efectivamente no se puede transmitir. Lo que nos empieza a llegar después son estos rebotes, ¿cierto? Por eso dije que la práctica era un poquito más difícil, pero el concepto es claro. Núcleo externo, líquido, viene la onda sísmica con ondas P, S y superficiales, bueno, que van por la superficie y no logran atravesar las S. Y tenemos la zona de sombra donde aquí podemos ver que no se reciben ondas S. ¿Quedó claro la zona de sombra? Súper. Entonces, aquí tenemos la visión geológica y la visión geofísica de la Tierra. ¿Ya? ¿Y por qué hago esta separación? Porque los geólogos es muy importante saber la composición química de la Tierra. Entonces, según la composición química, nosotros tenemos corteza continental y corteza oceánica, tenemos manto y tenemos núcleo. ¿Sí? Entonces es súper importante que sepamos que las capas de la Tierra se pueden clasificar según composición química o según su comportamiento físico. ¿Ya? ¿Y por qué digo eso? Porque también tenemos las capas según el comportamiento físico de la Tierra. Tenemos litósfera, que si ustedes ven es una mezcla entre corteza y manto superior. Tenemos la mesósfera y tenemos el núcleo externo y el núcleo interno. Y cuando tenemos la capas de la Tierra, según el comportamiento físico, en especial de las ondas sísmicas, nosotros encontramos pedazos de discontinuidades o zonas como el mojo de Mohorovic, no sé si lo vieron en clase, pero en el fondo son zonas donde existe un gran cambio en el comportamiento físico de la onda, ¿ya? Y esa es como una interfaz. Entonces, para la composición mecánica o física de la Tierra ocupamos principalmente las velocidades de onda, ¿sí? Que me indican factores como elasticidad del medio, densidad del medio, ¿cierto? Quizás más indirecta la densidad. Y podemos ver que existen zonas donde existe un cambio en el comportamiento de las ondas sísmicas y eso se conocen como zonas de transición, el mojo, o núcleo interno, núcleo externo, ¿cierto? Etcétera. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que la onda S no llega hasta el núcleo, ¿cierto? Aquí perfectamente ustedes pueden sacar para su tarea las velocidades de onda en corteza. De hecho, pueden ver que es como entre este y este, por ejemplo. Y podemos ver que en general aumenta la velocidad de onda a mayor profundidad, excepto en ciertas zonas. Aquí estamos en los primeros 600 kilómetros. ¿Y por qué creen que aumenta la velocidad? En general. Que también tiene que ver un poco con la composición. Marcelo dice porque los materiales están más consolidados. Quizás podríamos decir que están sujetos como a mayor presión, ¿cierto? Y por lo tanto son más densos. Porque te empuja lo de afuera por fuerza de gravedad, ¿cierto? Como más compactado. ¿Sí? Sí.
Catalina dice, porque a mayor superficie están más sólidos. Uf. Esa es una buena pregunta, Catalina, porque dependiendo de la escala de tiempo que nosotros ocupemos, podemos considerar el manto líquido o sólido. Entonces, de hecho, los geólogos trabajan con la línea del solidus, que lo vamos a ver ahora en gradiente termal, que tiene que ver con la línea entre comportamiento de sólido y líquido, y podemos ver que el manto se puede comportar de ambos, dependiendo de la temperatura que tenga. ¿Ya? Pero quédense con esa idea, ¿cierto? Que obviamente más denso a medida que estoy más adentro. ¿Ya? Entonces, súper importante, existen dos formas de clasificar las capas de la Tierra, una según su composición química y otra según su comportamiento físico. ¿Estamos de acuerdo? Y principalmente, ¿qué comportamiento físico? La velocidad de onda. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de terremoto y hablamos de placas tectónicas, nosotros nos estamos refiriendo a esto. Las placas tectónicas están hechas de litósfera. Por lo tanto, composicionalmente, están hechas de corteza y manto. ¿Ya? Esas son cosas que tienen que tener como claras, ¿ya? Como si estoy desde la vista física, yo tengo litósfera, mesósfera, núcleo. Si yo estoy desde lo químico, yo tengo corteza, manto, núcleo. ¿Ya? Entonces, ya lo vieron en sus primeros cursos al llegar a la universidad, ¿cierto? Y ya lo vieron con la profe, pero aquí nosotros tenemos cómo se ve la Tierra desde ahora hacia atrás, ¿ya? Y veamos qué pasa con los continentes, ¿ya? Bueno, no solo con los continentes, pueden ver que de repente se cubre de hielo también. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se mueve sobre la Tierra? Según este video. Se mueven los continentes, se mueve el océano. ¿Qué es lo que realmente se está moviendo? Tamar dice las placas, ¿no? Ya, ¿y las placas son océanos, son continentes? ¿Qué son? Elías dice que pueden ser los dos tipos, creo, y Marcelo dice que son corteza. Y yo les acabo de decir que cuando hablamos de placas tectónicas, nosotros estamos hablando de litósfera, es decir, un comportamiento físico. Y composicionalmente la litósfera tiene corteza y manto superior. ¿Ya? No, pero esto es como para reforzar conceptos. Entonces, lo que se está moviendo en general es como manto superior con corteza. Y efectivamente existe corteza oceánica y existe corteza continental. Entonces, el movimiento de placas o la tectónica de placas es una teoría que se tiene que basar
en evidencia, ¿cierto? ¿Y cuál es la mayor evidencia de que existen las placas tectónicas? Que a todo esto es una teoría bastante nueva. Ya antes se creían que la expulsión de gases generaba los terremotos. De hecho, cuando vimos escala de magnitud, cuando se creó la escala de magnitud local, Richter, no se sabía la existencia de las placas tectónicas. Entonces, la principal evidencia de que existen las placas tectónicas es esta misma. Cómo se va acumulando la sismicidad en ciertos tipos de bordes y que delinean efectivamente los bordes de las placas tectónicas. ¿Sí? Entonces es súper importante que ustedes tengan claro que la tectónica de placas tiene puntos que la respaldan, ¿cierto? Evidencia. Y la mayor evidencia tiene que ver con la sismicidad, que si ustedes la ven y la mapean, efectivamente da todos los bordes de placa. ¿Y a qué tipos de bordes? Bordes convergentes. Entonces, nosotros sabemos que existen bordes divergentes, donde se está creando corteza, los ricks oceánicos, donde, miren, litósfera, que se mueve. Entonces, donde tenemos creación de corteza oceánica y centros de expansión. Entonces, los bordes de estas placas que están hechas de litósfera, ¿cierto? Tenemos bordes que son convergentes, divergentes y transformantes, ¿sí? Y en Chile tenemos de todos, ¿ya? Eso es algo que no simplemente lo saben. Por ejemplo, en cuántas placas tectónicas, digamos, está el territorio chileno. ¿Ustedes saben? Aquí lo dice. Tenemos la placa de Nazca que está chocando con la placa sudamericana, ¿cierto? Una corteza, una placa oceánica con una placa continental. Y además tenemos la placa antártica. Y tenemos un punto que se llama el triple punto, donde se juntan tres. La placa de Nazca, la placa sudamericana y la placa antártica. Y de hecho lo más curioso es que en esta zona está el volcán Hudson, que es el volcán más activo de la zona austral, zona volcánica austral. ¿Ya? Entonces, un borde convergente, ¿cuál sería en esta imagen el borde convergente? ¿De qué color está el círculo o la elipse? Si yo les dijera, marquen el borde convergente en estas tres placas tectónicas, y les pongo esos círculos, ¿dónde estaría un borde convergente? Tenemos círculos rojos, círculos amarillos y naranjos. Entonces un borde convergente estaría en el naranjo. ¿Sí? Porque hay un choque entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Paréntesis, esta velocidad que sale 6,7 kilómetros por 6 centímetros, 6 milímetros al año, etcétera, es una velocidad relativa. Entonces, en el fondo es sumar la velocidad de la placa de Nazca con la velocidad sudamericana. Ojo con eso. Efectivamente, ahí donde está el choque, en una zona convergente donde ocurre mucha sismicidad, los terremotos que ya vimos tipo interplaca, ¿cierto? Y si yo les dijera en esta figura, ¿cuál sería un borde divergente? Rojo, ¿cierto? Porque podemos ver que se está creando corteza oceánica. En este caso se está creando placa de Nazca y placa antártica. Y estos son Chile Ridge, Cuafo Ridge. Hay cosas bien interesantes en la zona sur de Chile, cerca de la isla Mocha hacia el sur. Y un borde transformante. ¿De qué color está? Amarillo. ¿Cierto? Entonces en las flechas también se indica en los movimientos de la placa y que en el fondo no están chocando ni se están separando, sino que simplemente se van moviendo en sentidos contrarios pero sin chocar. ¿Ya?
Entonces, súper importante tener claro el tipo de sismicidad que se puede producir en cada uno de los bordes. Entonces, en un borde convergente tenemos terremotos tipo, o qué tipo de falla, o qué mecanismos focales me indican los tipos de falla acá. Todo está relacionado, estos son fallas inversas. ¿Sí? Este es el mecanismo focal de fallas inversas que ocurren en todos los bordes convergentes donde ocurre subducción. En los centros de expansión o bordes divergentes tenemos terremotos con fallamiento tipo normal, y el mecanismo focal es este, recuérdenlo. Y en las fallas transformantes, o dextrales creo, o siniestrales, tenemos este tipo de mecanismo focal, que las cosas no suben ni bajan, sino que se mueven horizontalmente. ¿Ya? Entonces es súper importante relacionar estas dos cosas. ¿Ya? Y ahora volvemos. ¿Quedó claro eso de los bordes de placa? La principal evidencia de la tectónica de placas tiene que ver con la sismicidad. ¿Alguien me puede decir qué otro tipo de... Bueno, ustedes saben que el descubridor de la persona que habló de la deriva continental, ¿cierto? Era un meteorólogo y murió en una exploración en Groenlandia. Y él se basaba en algunas cosas también. ¿Ustedes saben la diferencia entre la deriva continental y la teoría de placas, por ejemplo? ¿O cuáles son los puntos, además de la sismicidad, que me hablan de la tectónica de placas? Estos también son cosas que tienen que tenerlo claro. Entonces, la sismicidad es una evidencia de que existen placas tectónicas, ¿cierto? ¿Y qué otra evidencia existe de que se movieron? Lo vieron en clase, ¿cierto? O lo vieron en su primer ramo de geociencias. Marcelo dice los fósiles, ¿cierto? Fósiles de distintos continentes, evidencia de que habían climas parecidos en continentes que están bastante separados, ¿cierto? Y también que algo tan simple como que se junten las cosas y como que calzan. ¿Sí? Ahora, la diferencia entre la deriva continental que planteó este meteorólogo, que debería saberme el nombre, sé cómo murió, sé que era meteorólogo, pero no me acuerdo bien el nombre específico. ¿Cuál es la diferencia entre la tectónica de placa actual y su teoría? Tiene que ver con que la deriva continental no tenía una explicación de por qué se movían, solamente había evidencia de que se movían. ¿Y por qué se mueven las placas tectónicas? Alfred Beven. Entonces, el problema de la teoría de este señor fue que había evidencia de que había movimiento, pero no había un mecanismo que lo explicara. ¿Y cuál es el mecanismo que explica el movimiento de las placas tectónicas? Que es esta litósfera, que es corteza con manto superior. ¿Alguna o alguno sabe cuál es el motor o por qué se mueven estas cosas? Marcelo habla de las corrientes de convección. ¿Ya? La convección es una forma de transferencia de calor por movimiento de masas. ¿Sí? Entonces, en esta clase hemos hablado de al menos dos tipos de formas de transmisión de calor. Cuando hablamos de radiación, y al decirles que la Tierra se está enfriando y que también nos está llegando radiación del Sol, y que tiene que ver con radiación de cuerpo negro, que todos los cuerpos con cierta temperatura emiten cierta onda, y ahora vamos a hablar de las corrientes de convección. Y efectivamente tenemos el núcleo, este calor que está de la formación planetaria, ¿cierto? Y este calor se mueve a través de convección, movimiento de masa, ¿sí? Y
produce estas celdas convectivas que se llaman, y esas celdas convectivas son las que producen los bordes divergentes, como se puede ver ahí, en la mitad del océano y en la formación de placa. ¿Ya? Y por lo tanto eso también hace que existan ciertos movimientos relativos y que las cosas choquen, y en este caso existe una subducción. Y aquí también viene calor, ¿cierto? Calor fluido que asciende principalmente, calor agua, y el agua empieza a derretir corteza y tenemos el volcanismo. ¿Ya? Entonces aquí vimos que la convección, es decir, esta forma de transmisión de calor por movimiento de masa, crea estas celdas convectivas que en el fondo hacen que se muevan las placas, y este es el motor. Y esto es lo que le faltó a Alfred para completar su teoría, antes de morir congelado en Groenlandia. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿de dónde viene ese calor? Bueno, ya lo hemos conversado harto, pero viene de cuando se formó la Tierra. ¿Ya? Y así como me preguntaron, efectivamente cuando ya no tengamos suficiente calor para hacer esta convección, el movimiento de placa va a cesar, porque ese es el motor que las mueve. ¿Sí? De hecho, insisto, se cree que en Marte habían placas, movimiento de placas, pero ya eventualmente no. Entonces, aquí tenemos el típico margen de subducción chileno, debe ser la típica figura, pero quiero llevarlos un poco más allá. Ya vamos a ver cómo se comporta el calor en esto. Pero si yo les hago la pregunta, ¿por qué tenemos cordillera de los Andes? ¿Alguna o alguno sabe por qué tenemos cordillera? Mirando la imagen. Juan dice por la subducción de la placa. Y es precisamente la pregunta que yo quiero que analicemos. Ustedes vieron con la profe que la corteza oceánica, a medida que se va moviendo, se va enfriando, ¿cierto? Y si se va enfriando, es un poco más densa y es más gruesa. ¿Ya? Y además que tiene existencia de mucho fluido que adquiere la corteza oceánica en el mar. Y por lo tanto, cuando se pilla con una corteza continental, como una es más pesada que la otra, una va a bajar con respecto a la otra, ¿cierto? Y por eso tenemos la subducción. Todas y todos de acuerdo en esa afirmación, ¿cierto? Tenemos esta placa oceánica que se formó y que vieron con la profe que a medida que se alejaban del centro de expansión disminuía su temperatura, era más densa y por lo tanto al chocar con una corteza continental, una va a bajar con respecto a la otra. Sí, y eso explica, y el fluido que acumula esta corteza en su recorrido, ¿cierto? Explica que después suban volátiles, principalmente fluidos, y se forma el volcanismo. En esto la imagen está correcta. El problema es que este razonamiento no explica la existencia de la cordillera de los Andes, ¿o sí? Porque una cosa bajó con respecto a la otra, ¿cierto? Como raro. Y por eso tenemos este video. Elías dice que hay varias teorías. Así es, Elías, hay muchas teorías. La última era que lo que estaba claro es que la cordillera va cayendo, pero nadie sabe bien cómo subió, según el último congreso geológico.
Pero aquí vamos a ver cómo se forma una cordillera, que es lo que está pasando en el Himalaya en este momento, que ustedes saben que es una cordillera que está creciendo. ¿Ya? Entonces, las cordilleras se forman cuando tengo dos placas de la misma composición, o en este caso dos placas continentales, que como tienen más o menos la misma densidad, ninguna va a bajar con respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo único que le queda posible si chocan? Subir. Entonces, y aquí viene como una de las grandes cosas que como que se pasa por alto, ¿cierto? La subducción actual en Chile no explica la cordillera de los Andes. Lo único que explica es el arco volcánico, que se ha ido corriendo, de hecho. Entonces se cree que en algún momento de este movimiento de las placas que vimos en la Tierra, hubo una colisión de algunas placas que ya no tienen el nombre que tienen hoy en día, y se formó la cordillera de los Andes, que se cree que fue en la etapa andina, ¿cierto? Etcétera. Pero no, claro, como decía Elías, hay mucha teoría porque no se sabe bien cómo se formó. Entonces, la subducción no explica la cordillera de los Andes, lo único que está explicando es el arco volcánico y que en este momento los volcanes están justo en la cordillera. Pero es como casi casualidad, porque el arco volcánico se ha ido corriendo desde la cordillera de la costa hacia la cordillera de los Andes. Y tenemos muchos intrusivos en la cordillera de la costa que vendrían siendo ya cámaras magmáticas solidificadas. Sí. Entonces ahí me gustaría hacer como un punto que no siempre queda muy claro. ¿Ya? Entonces cuando digan como, ¿por qué cordillera de los Andes por subducción? No. Eso explica el arco volcánico. Ya, me voy a saltar este video. Y no solamente, ahora vamos a pasar un poco a volcanes, no solamente los bordes de placa son mapeados por sismos. También si nosotros vemos el volcanismo activo en la actualidad, podemos darnos cuenta que la mayoría del volcanismo ocurre en bordes convergentes porque tiene que ver con una placa oceánica que subducta debajo y por lo tanto tiene fluidos que descienden y por temperatura empiezan a ascender y van derritiendo y crean este magma. ¿Ya? Y esa es la teoría clásica del volcanismo, ¿cierto? Lo vimos en la imagen típica de subducción, que parece que ya no es tan típica porque no explica la cordillera de los Andes. Pero sí tenemos este problema, que si fuera todo tal cual lo dije, ¿por qué existen volcanes donde no hay ningún tipo de borde de placa? Por ejemplo, Hawái. O las Islas Canarias, que están por acá. ¿Qué pasa ahí? Si la teoría de placas fuera tan perfecta, que es la más aceptada, si no hay otra, si la teoría de placas es. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué tenemos volcanismo donde no hay nada? ¿Alguna o alguno sabe? ¿Lo vieron en clase? Marcelo dice, hay plumas mantélicas. Y ese debe ser uno de los conceptos más ambiguos y en el fondo tiene que ver con que existen zonas en la Tierra que no se sabe bien por qué, que no se comportan como celdas convectivas típicas, sino que el calor sube directamente. Y eso es lo que se conoce como una pluma mantélica. En el fondo, como que hay un ascenso de manto en ciertas partes del planeta que ocurre súper random,
Yellowstone, por ejemplo, es evidencia de una pluma mantélica. Y Hawái. Y eso es lo que se conoce como hotspot o punto caliente. ¿Ya? Y lo tenemos en esta imagen. Entonces, como ya les dije, es un ascenso del manto inferior o de astenósfera, que por alguna extraña razón, y digo extraña porque todavía no está muy bien explicado por qué existen las plumas mantélicas, asciende calor, ¿ya? Y obviamente al ascender calor va a producir un cambio en las propiedades del medio y va a derretir, y aquí vemos que, por ejemplo, si derrite corteza, eso va a generar magma y va a producir un volcán, ¿sí? Con el paso del tiempo. Pero aquí viene la parte curiosa, ¿cierto? Yo les dije que la litósfera o las placas tectónicas se mueven por estas celdas convectivas, pero esta pluma mantélica no se mueve. Fíjense. Y por lo tanto, es otro punto caliente que en alguna forma va agujereando esta placa tectónica, en este caso una oceánica, y va produciendo como volcanes en su camino. ¿Ya? Vamos a adelantarlo, ¿cierto? Y de hecho se puede ir mapeando el movimiento de la placa, que no siempre va a ser en la misma dirección, y va creando este archipiélago de volcanes. Por ejemplo, Hawái. Se cree que Isla de Pascua o Robinson Crusoe también tuvieron este mecanismo de formación antiguo. Pero de alguna forma, entonces, la existencia de estas plumas mantélicas viene a explicar esto. Existe volcanismo en zonas donde no debiese haber, según la teoría, ¿cierto? Pero las explicaciones no son muy convincentes hasta el momento, ¿ya? No sé si les convence a ustedes o no esto de las plumas mantélicas. Como existen zonas de la Tierra que no se comportan como les dije que se comportaba, y pasan estas cosas. ¿Ya? Y vimos entonces bordes de placa, esto es lo que se conoce como un punto caliente, y de hecho esto se puede apagar en cualquier momento. Nadie sabe por qué se prendió o por qué sucedió y por qué dejó de suceder. Y es porque no podemos mirar tan profundo, ¿cierto? Y finalmente, y para terminar la clase, que es un poco la idea, es que viéramos todo ese tipo de bordes para que veamos cómo se comporta el calor en la Tierra. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que la temperatura a medida que nosotros nos acercamos al centro de la Tierra en general, ¿aumenta o disminuye? El gradiente geotermal. Aumenta, ¿cierto? De hecho, si ustedes leen Subterra, ¿cierto? Se darán cuenta de las temperaturas que tenían estos mineros del carbón en Lota. O si están en la última galería de Teniente también, mucho calor, ¿sí? Y tiene que ver con este gradiente geotermal, ¿ya? Este gradiente geotermal se comporta distinto dependiendo de qué parte de la Tierra estoy. Y con qué parte de la Tierra me refiero a si estoy en un borde, cerca de un borde divergente, un borde convergente, o un hotspot, o punto caliente, o estas plumas mantélicas. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que tener claras para la prueba. Que, por ejemplo, si yo estoy cerca de un rift oceánico donde tengo muy poquita corteza, el gradiente, la temperatura es muy alta en los primeros metros, ¿cierto? Y se mantiene bastante alta. Porque estoy pasando casi, si estoy formando litósfera, estoy formando casi corteza, significa que si yo ingreso por ahí, ¿cierto? Estaría casi en un manto, que es muy caliente, ¿cierto? Si nosotros estamos también cerca de un hotspot, también vamos a alcanzar una temperatura que nos demoraríamos más en una situación normal. Y aquí tenemos la situación normal, el gradiente asciende hasta cierto nivel, ¿cierto? Y si nosotros estamos en una zona de subducción,
se comporta igual el gradiente, pero cambian un poco la composición del suelo, como decirlo, se forma magma. Y por eso se mueve esta línea de sólidos que tiene que ver con el cambio en el comportamiento de líquido a sólido. ¿Ya? Pero estos perfiles son los que ustedes tienen que tener claro, ¿ya? Que si yo estoy en una zona de rich oceánico, de hotspot, se va a ver modificado mi gradiente geotermal. ¿Ya? Y obviamente, ya para ir cerrando, nosotros podemos aprovechar este calor, ¿cierto? Y, por ejemplo, tenemos la geotermia, que necesitamos una fuente de calor, agua que entre por algún lugar y agua que pueda salir por otro lugar, ¿cierto? Y una zona que pueda acumular el vapor o esa agua, ¿ya? No me voy a demorar mucho en esto, y esto es lo que les prometí la clase pasada, no hay que ir muy lejos. Aquí tenemos la falla del fierro que les hablaba la clase pasada, que está en la zona de San Fernando. Aquí se hizo algo llamado tomografía sísmica, que en el fondo calcula el valor de la onda S y de la onda P. ¿Qué pasa si el valor de la onda S es pequeño? Estoy en presencia de fluidos, recuerden. Y en el fondo lo que se logra es generar esto. Tenemos las termas del Flaco, ¿cierto? Encontramos la fuente de calor de las termas del Flaco y tiene que pasar fluidos cerca de esta fuente de calor, calentarse y ascender. Entonces la fuente de calor sería la cámara magmática del volcán Tinguiririca, y habrían zonas donde entra fluido y sale. Entonces entraría fluido bastante lejos de las termas, de hecho, y sube entre el volcán y la entrada de fluidos. Ya, y vamos, ya vimos, este es el último video, lo prometo, ya vimos calor por radiación cuando hablamos de que la Tierra se está enfriando, la radiación del Sol que entraba, ¿cierto? Que todo cuerpo con temperatura emite radiación, emite energía, se enfría. Vimos convección, que tiene que ver con las celdas convectivas, y ¿qué nos falta de formas de transmisión de calor? Conducción. Exactamente. Y la conducción puede ser tanto para calentarse como para enfriarse, ¿no? Es como el mismo mecanismo. Entonces aquí les tengo cómo se enfría la lava del volcán Kilauea en Hawái. ¿Ya? Entonces, este es un vulcanólogo que lo mandaron a muestrear el volcán Kilauea. Y obviamente está sobre esta magma solidificado, pueden ver que sale vapor por alrededor porque abajo está todavía líquido. Y en el fondo esto se enfría en el contacto con el aire, ¿cierto? De afuera hacia adentro. Entonces, si yo quiero sacar algo líquido, ¿qué tendría que hacer? Ya. Entonces, en el fondo, ese martillo se debe estar calentando al entrar en contacto con el magma, ¿cierto? Y esa transferencia de calor es por conducción, porque lo está tocando, ¿sí? Y el magma se enfría al contacto con el aire, y el magma se enfría al contacto con el agua, ¿cierto? Y ahí tenemos una transferencia por contacto o conducción. ¿Sí? Súper. Entonces, ya repasamos un poquito de geodinámica, vimos las 3 formas de transferencia de calor relacionadas con la geodinámica, ¿cierto? Y no sé si tienen alguna duda. La próxima clase ya vamos a empezar quizás repaso, vamos a ir viendo cómo va. ¿Sí? Entonces, vimos la capa de la Tierra, según composición, según
propiedades físicas, que propiedad física la velocidad de onda, después vimos la tectónica de placas, su evidencia, el motor de la tectónica de placas, que tiene que ver con estas celdas convectivas del calor que cuando se formó, vimos el tema de las plumas mantélicas y vimos cómo se comporta el gradiente geotermal. Y finalmente vimos calor por conducción en un volcán activo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la clase? ¿Sí? Súper. Así que espero que este tipo de pregunta y respuesta le ayude más para la prueba. ¿Sí? Así que dejamos hasta acá. Dejar de compartir. Así que, bueno, si quieren preguntar en el foro si se puede correr, como dirían, pedir no hay engaño. Espero haber aclarado más la pregunta 2. Ya les dije que no sé si voy a tener tiempo de contestar hoy día las dudas que queden, pero que mañana en la mañana sí. ¿Ya? Así que